Cuando quieras. Hola a todos, soy Tomás Pérez, director de la Escuela Mutua Portal Motos. Y hoy quiero hablaros de otro capítulo más en la conducción de la moto. Ya hemos visto bueno, pues cómo subirnos a la moto en otro vídeo, hemos visto también cómo colocarnos sobre la moto, qué posición debemos adoptar sobre ella y cómo movernos sobre la moto. Y ahora nos queda, bueno, antes de echar a andar, nos queda saber, mejor para ser prudentes, saber cómo frenar antes de echar a andar. Bien, en la frenada de la moto, en cualquier frenada, pero la frenada de la moto fundamentalmente, es importantísimo el tacto. Y para ello tenemos que tener en la cabeza combinar dos conceptos que parece para mucha gente que son incompatibles y sin embargo combinan perfectamente, y es cómo se logra una buena frenada en una moto. Y es el concepto de potencia y progresividad, es de fuerza y suavidad. Una cosa no quita la otra, podemos ser potentes y ser muy progresivos, y al mismo tiempo podemos frenar rápidamente pero con progresividad. Lo que tenemos que evitar son las brusquedades sobre el freno. Bien, vamos a verlo. Un error muy clásico, una caída muy repetida en el principiante es la del susto, ¿no? Sobreviene una situación de pánico, que es mucho más corriente, lógicamente, en alguien que empieza a conducir, que es uno que tiene mucha más experiencia, y entonces reacciona con un manotazo muchas veces brusco sobre la maneta. Entonces el principiante acostumbra a llevar la mano con todo el puño cogido, y entonces cuando ve algo que le produce o que le asusta, o que le viene un acceso de pánico, echa la mano sobre la maneta y la echa de este modo, rápidamente. Entonces da un manotazo y se produce lo que se llama un tope técnico en la horquilla, en la suspensión delantera. Y es que efectivamente no llega la horquilla a hacer tope en todo su recorrido, no llega a consumirlo entero, pero la velocidad con que ha dado el principiante ese manotazo hace que, que el aceite haga ese tope antes de que la horquilla llegue hasta abajo. En resumidas cuentas, al final el efecto es el mismo porque toda la inercia, toda la brusquedad va directamente sobre el agarre del neumático. Y a veces es demasiado y el principiante va al suelo. ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues en principio acostumbrarnos a conducir llevando un dedo o dos dedos sobre la maneta, depende del tamaño de nuestra mano. Normalmente con un dedo se controla la frenada habitual sin ningún problema, y hasta con un dedo en los frenos de hoy en día se pueden lograr frenadas muy potentes. Antes de nada decir que toda maneta lleva una regulación en la distancia con el puño. En este caso lleva aquí un tornillo que acerca o aleja la maneta, en otras lleva una rueda con varias posiciones numeradas, del 1 al 6 por ejemplo, que nos acercará y nos alejará la maneta. Es importante que graduemos esta distancia para que nos quede en la posición óptima para tomarla con los dedos. Bien, ¿qué ocurre si tiramos con dos dedos, si frenamos con dos dedos? ¿Cuál es la ventaja sobre echar toda la mano? Bueno, pues en primer lugar que si vemos una situación que estimamos de emergencia, que nos asustan, tenemos un tiempo de reacción superior en echar toda la mano y llevarla hasta la maneta. De esta manera ya tenemos los dedos sobre la maneta y hemos ganado pues este tiempo, que puede ser 1 o 2 décimas, a veces fundamentales o vitales para lograr una frenada efectiva. Otra razón es que al llegar apoyada la mano sobre el puño y los dos dedos sobre la maneta, tenemos un brazo de palanca y un apoyo que nos hace una frenada mucho más precisa. Podemos graduar mucho mejor la frenada que queremos hacer. Bien, ¿cómo lograr un tacto en la frenada poco a poco para el principiante? Pues bueno, sencillamente yendo practicando en una zona despejada y sin peligro, pues yendo tanteando el freno, yendo tocando y probando y viendo cómo responde la frenada de la moto a la solicitud de la maneta. Bien, y hemos visto esos dos conceptos fundamentales, la combinación de esos dos conceptos fundamentales, la potencia y la progresividad, o como queráis, la fuerza y la suavidad. Bien, ahora escucho muchas veces decir, ¿con qué freno se frena? Oye, ¿con qué freno freno? Pues yo freno con el trasero, pues yo freno con el freno delantero. Bueno, esto es muy común, hay incluso alguna confusión, o hay gente que frena un poco su libre albedrío, sin haber tenido en cuenta ninguna lectura de ningún artículo antes, ni ninguna teoría. Bueno, yo creo que no hay más que mirar esta moto, para darse cuenta de cuál es el freno que realmente es el responsable de la deceleración de la moto, de parar la moto. Bien, aquí tenemos en el tren delantero un disco
gigantesco de 320 milímetros, cogido por una pinza de anclaje radial de nada menos que 6 pistones, 1, 2, 3 por un lado y 3 por el otro. Y por si esto fuera poco, lo tenemos repetido en el otro lado, es decir, 2 discos de 320 milímetros mordidos por sendas pinzas de 6 pistones cada una y de anclaje radial. Además, la bomba de última generación con anclaje radial y demás. Esto en el tren delantero. Veamos qué tenemos en el tren trasero. Bueno, pues comparado con el disco que vemos aquí detrás, un solo disco, comparado con lo que tenemos delante, apenas esto puede ser un CD. Y luego además presionado por un único pistón, una pinza de un único pistón va presionado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No usar el freno trasero? No se usa el freno trasero. ¿Por qué lleva montado el freno trasero esta moto entonces? Bueno, algunos pilotos se jactan de no usar el freno trasero, de no utilizarlo. Bien, es un estilo de conducción y eso se adapta a su manera de pilotar la moto al límite y bueno, no vayamos a entrar en ello, pero no es una... es en cierto modo una imperfección, porque, veamos, la moto cuando acelera lleva toda su masa y su inercia y su peso sobre el tren trasero. Entonces, a esto le decimos que la moto va con carga positiva. Cuando la moto va en velocidad de crucero, va a una velocidad constante y estable, sin aceleración y sin deceleración, decimos que la moto va con carga neutra. Y cuando cortamos gas y frenamos, pues la inercia y el peso de la moto van sobre la rueda delantera, carga sobre la rueda delantera, entonces decimos que en ese momento la moto va con carga negativa. Entonces toda la carga de la moto y toda la inercia va sobre la rueda delantera. ¿Qué hace el freno trasero entonces? Bueno, pues el freno trasero entonces tiene una función, digamos, geométrica, no de parar la moto, sino geométrica. ¿Y qué hace? Bueno, pues bajar ligeramente el tren trasero, la parte trasera de la moto, y sobre todo alinear esta rueda, la trasera, con la delantera, de manera que la moto quede perfectamente alineada en la trazada antes de entrar al viraje y en plena frenada. Ese es el objeto principal del freno trasero. ¿Cuánto usaremos el freno trasero? Pues normalmente lo usaremos, primero frenaremos con el delantero porque, insisto, es el que para, eso tenemos que tenerlo muy claro, es el que para, el que detiene la moto, y inmediatamente después, a la décima de segundo después, estamos pisando el freno trasero lo suficiente para que sintamos que la moto baja de atrás, baja la posición de atrás. Ahora bien, esto es en una moto como esta, en una superdeportiva, que carga por su geometría todo el peso delante, apenas lleva peso detrás y con una sola plaza. Veamos qué ocurre en otro tipo de motos. Esta moto, por ejemplo, que es una Gran Turismo, es una moto que lleva ya bastante más peso atrás, el peso está desplazado, además la posibilidad de llevar equipaje, de llevar también el pasajero cómodamente durante muchos kilómetros. Entonces aquí observamos que el freno trasero crece. El freno trasero crece en diámetro, bastante más grande que el de aquella moto. Luego la pinza también es más grande y lleva 2 pistones, además apoyada en un tirante de reacción, y además el disco está autoventilado. Luego esta moto está diseñada con un freno trasero pensado para tener más responsabilidad, por decirlo, en esta moto que en aquella. En esta moto usaremos el freno trasero de la misma manera que en aquella e intervendrá exactamente igual que aquella, bajando el tren trasero, pero claro, en este caso llevaremos mucho más peso detrás y por eso necesita de un disco mayor y de un freno con mayor potencia que aquella. Nada más que por eso, pero al fin y al cabo lo que hace este freno es colocar la moto geométricamente. ¿Interviene la frenada? Sí, sí interviene algo en la frenada, sí retiene algo la moto, pero nunca es comparable a lo que retiene, a lo que decelera un freno delantero. ¿Que en una frenada de emergencia el freno trasero también es útil? Pues evidentemente sí, en una frenada de emergencia echamos mano de todos los frenos que tengamos, del delantero, del trasero, y bueno, si hubiera otro más, de otro más. En fin, también hacemos unas reducciones rápidas con el motor para lograr que la frenada sea lo más efectiva posible. Pero, insisto, y esto es muy importante, que el apoyo de la frenada, todo el peso de la frenada cae en el freno delantero. Fijaros en las dos motos como llevan doble disco, con doble pistón, en fin, y en aquella muchísimo más. Muy importante esto, el freno delantero es el que realmente frena y el trasero lo que hace es alinear la moto sobre la trayectoria de la frenada antes de entrar en el viaje. Espero que esto os haya ayudado a conducir vuestra moto con más seguridad. Muchas gracias.